Bien, buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a trabajar con el licenciado Aldo Iván Rojas Ponce, quien el día de hoy viene a compartir con nosotros acerca del pensamiento crítico, creativo, razonamiento y clima positivo en el aula a partir de la práctica pedagógica en el área de matemática. Entonces, para dar por iniciado, primero voy a dar un pequeño resumen de su CV, de su experiencia como profesional en el área, y el día de hoy nos viene a hablar acerca de la matemática en especial. ¿Okay? El docente en este instante, ¿okay?, tiene una formación académica, bueno, la licenciatura en física y matemática, tiene estudios de maestría y maestría tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Obviamente ha desarrollado muchos cursos de especialización sobre calidad educativa, sobre seguridad basada en el comportamiento, pedagogía hospitalaria, que es muy interesante esto, y luego tiene cursos de capacitador. Actualmente sé que se desarrolla como monitor aquí en la UGEL Ventanilla. Tiene muchas experiencias a través del Minedu, a través de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, la Universidad Cayetano Heredia, en todas ellas como tutor o formador virtual o asesor en gestión en tutoría virtual. Además, ha sido especialista en gestión de la UGEL 7, coordinador académico de institución educativa, y también ha sido director, docente y especialista y capacitador. Entonces, tiene experiencia en cuanto a la labor de gestión en matemática, que a esta se refiere, ¿no? Obviamente también en educación básica, y esto amerita pues que el día de hoy lo tengamos aquí presente para conversar. Yo siempre les digo a ustedes que este es el espacio de reflexión, este es el espacio que necesitamos, porque a veces, ¿quién nos aclara las dudas? ¿Quién nos aclara? A veces pensamos que lo que nosotros conocemos es suficiente y erramos, creo que a veces la mayoría, en pensar que nuestros conocimientos pues son lo suficientes, ¿no? Hoy entendemos que necesitamos, ¿no? Necesitamos mejorar todos los aspectos. Y por eso vamos a hablar del pensamiento crítico. Y antes de empezar esta grabación o esta sesión, hablábamos que el pensamiento crítico es un espacio de reflexión y cómo identificarlo, ¿no? Nosotros todos enseñamos a través de la modalidad remota, pero ¿cómo lo identifico? ¿Cómo yo sé que esto se está desarrollando un pensamiento creativo? Y hay diferentes posiciones, la finlandesa, la cubana y la peruana. Al menos haciendo una pequeña revisión de la literatura, de ese tipo de pensamiento crítico, es probable que el licenciado Aldo Rojas el día de hoy nos venga a explayarnos un poquito más sobre la temática. Así que, Aldo, te dejo unos espacios para que puedas compartir con nosotros la experiencia y probablemente en el transcurso de la noche hagamos algunas consultas. Yo creo que tienes la pantalla, ya puedes compartir. Sí, ¿verdad? Bienvenido, Aldo. Muy bien, buenas noches a todos los presentes, buenas noches en especial a CIDEMA por esta oportunidad de poder compartir una experiencia importante para nosotros en el área de matemática, debido a que este año pues ha sido para todos, ¿no? Muy complicado, pero sobre todo para el sector educación. En los espacios que he tenido para dialogar, hemos destacado que es una gran oportunidad para fortalecernos. Y en esta oportunidad vamos a compartir el trabajo que he venido realizando durante este año, el trabajo remoto, como se denominó, trabajar a distancia en las escuelas de básica regular. El tema que nos aborda es cómo desarrollar un pensamiento de orden superior, ¿no? Sobre todo en la práctica pedagógica, más allá de la parte teórica, que podamos encontrar nosotros en diferentes textos, en las bibliografías. Creo que este espacio nos ayuda a poder ver de qué manera, ¿no?, se puede dar ya en la ejecución. Entonces, bueno, la gran pregunta que nos hacemos es cómo nos damos cuenta si estamos, digamos,
nosotros movilizando o promoviendo un pensamiento de orden superior. Para responder esta pregunta, creo que muchos de nosotros conocemos de tres maneras, ¿no? O sea, a través de un pensamiento crítico, a través del razonamiento o la creatividad que están en las bibliografías, y también que de alguna manera nosotros ya lo hemos tratado de poner en práctica o lo estamos poniendo en práctica. Entonces, sin embargo, esto ya todavía es un tema que nos cuesta y tenemos algunas dudas respecto si lo estamos haciendo o si lo estamos logrando y hasta qué punto nos va bien, ¿no? De hecho, uno de estos temas que interesa al maestro de Perú es que el ministerio pues evalúa nuestras competencias en función a rúbricas, y una de las rúbricas justamente tiene que ver con cómo promover este pensamiento de orden superior. Entonces, sin embargo, la experiencia que les comparto, el trabajo que se ha realizado en 4 instituciones a nivel de la OGL de Ventanilla, pertenece al Callao, promedio de 20 docentes que hemos ido compartiendo durante este año, hemos estado dialogando y hemos estado reflexionando, ¿no?, en la práctica de cómo es posible y de qué manera podemos llegar a ir mejorando, ¿no?, en cuanto a lo que refiere a nuestras competencias. Y entonces, una de las cosas que hemos concluido como práctica ya de la labor del docente es que hay algo importante que debemos conocer, es para generar un pensamiento de orden superior es sumamente importante generar un clima positivo en el aula. Si nosotros logramos generar ese clima positivo, es prácticamente como que la puerta que abre a la oportunidad que lo demás fluya. Porque este clima positivo tiene que ver con los vínculos que genera el docente con sus estudiantes. Al inicio del año era muy complicado pensar que esto pudiera ocurrir. A muchos de mis colegas les hice la pregunta, ¿no?, si podíamos lograr esto, y la respuesta fue muy contundente en el inicio del año. Dijeron que no, que era imposible debido a que no íbamos a trabajar presencialmente, no se conocía la experiencia y de pronto esto fue una respuesta contundente. Entonces, en esos tiempos, en los primeros meses, pues no los tocamos, simplemente nos enfocamos a ver y cómo es que nuestra misma práctica iba generando la oportunidad. Como consecuencia de eso, nos hemos preocupado mucho en generar esos vínculos. Leímos mucho a Rebeca Nijovis, leímos las competencias del marco de buen desempeño docente, donde nos establece justamente la competencia 3 de generar esas condiciones. Y estas condiciones no tienen que ver con condiciones físicas. Entendimos luego que las condiciones que nos hablaban es esta relación que se genera en esta interacción. Y ahora, digamos, hay un éxito en muchos de los docentes, en su mayoría, pues han logrado este vínculo a pesar que se encuentran a distancia y además de las limitaciones. Las prácticas que les voy a compartir tiene que ver con una práctica que están desarrollando en su mayoría es a través del uso del WhatsApp. Entonces, este WhatsApp hace el recurso más accesible a todos nosotros, tanto docentes como estudiantes, y es a través de ese medio es que vamos a compartir esta experiencia. Entonces, de alguna manera, recordando estos conceptos, ¿cómo lo vamos a ver en la práctica? Para nosotros en Perú y para los maestros de matemática, nosotros trabajamos para desarrollar competencias. Tenemos 4 competencias que se relacionan con nuestra área. Y de pronto estas competencias tienen que ver con resolver problemas. La diferencia está en que uno es de cantidad, el otro es de regularidad y equivalencia, el otro es de movimiento y localización, y el último es de gestión de datos e incertidumbre.
El reto es hacer que esta competencia se logre a través de la movilización de las capacidades. Pero esta parte teórica es lo que complica mucho a nosotros en la práctica, porque cómo movilizar en una clase de matemática que el estudiante realmente traduzca una cantidad a expresión numérica es algo que sí lo hemos venido haciendo, pero que él comunique esa comprensión o que use una estrategia o un procedimiento y sobre todo que argumente, ahí es donde ya nos vamos complicando, dependiendo de la capacidad o de la competencia que estamos trabajando. Entonces, en todas nuestras competencias, esta es, digamos, la intención que tenemos cada vez que estamos frente a los chicos. Ahora, nuestro tema es el pensamiento de orden superior. Hemos visto que hay 3 formas de poder hacerlo. Pero cuando entramos al aula nos olvidamos de todo, porque la actividad que está planificada es la que conduce la interacción. Entonces, en esa interacción de mi actividad es donde fluye todo, digamos, las sesiones, ya sea presencial o a distancia o virtual. Entonces, ¿cómo hacer que esto ocurra? De pronto hay diferentes formas y digamos hay investigaciones y teóricos que nos proponen. Y yo voy a recurrir, digamos, a uno de los más antiguos que se da a través de el diálogo socrático. Ustedes han escuchado hablar, pues, de este tipo de diálogo, ¿no? que nos conlleva a que el estudiante interactúe en todo momento y que en esa interacción se genere este proceso de pensamiento de orden superior. Entonces, en este diálogo socrático tiene 4 elementos. Esos 4 elementos se deben dar de una manera que el docente y el estudiante se van desarrollando en función a la actividad propuesta. ¿Qué nos dice este diálogo? El docente con su actividad, él debe generar discusión, debe generar una participación de los estudiantes para que ellos construyan de una manera significativa el conocimiento. Nos dicen que debe haber una discusión técnica comunicativa. Además, nos dicen que debe argumentar ideas, estructuras para pensar y saber. Entonces, vamos a ver si encontramos esto en una sesión de esta manera virtual. Lo segundo que debemos tener presente es el debate. Si en una experiencia de aprendizaje no hay un debate, ¿y qué se entiende por debate? Es confrontación activa de opiniones, ideas que un estudiante o más de uno pueda respecto a un problema en específico en el área de matemáticas pueda determinar una conclusión. Entonces, es necesario que exista participación y opinión de parte de los estudiantes. Por eso acá recuerdo nuevamente que nuestras capacidades del área nos dicen eso. El estudiante debe comunicar, el estudiante debe argumentar. Entonces, en la actividad que nosotros planificamos, debemos ser conscientes de darle este espacio al estudiante. Lo otro que aparece como este diálogo socrático es el cuestionamiento. El docente es el que debe, digamos, enrumbar este encadenamiento de interrogaciones y respuestas que permitan que se incorpore el pensamiento al estudiante en ese proceso de reflexión. Y acá recuerdo que muchos de mis docentes que hemos compartido en este año hablábamos pues del tema de la evaluación formativa, ¿no? En donde nos establecen también hay diferentes autores como Rebeca o como David Wilson, que debe haber una interacción, ¿no? Ellos proponen cierta metodología, pero el hecho de que debe haber esa interacción a través de interrogantes. Entonces, quiere decir que nosotros estamos compartiendo lo que un diálogo socrático nos puede llevar y que estamos relacionando con elementos que tenemos en la práctica. Y por último, este diálogo debe llegar a una conclusión. Y esa conclusión debe ser la resolución del problema, específicamente en nuestra área, ¿no? Entonces, como fin de todo el debate, la conversación o fundamentación, nosotros lleguemos a concluir. Entonces, ahora, vamos a ver
un segmento que he podido, digamos, extraer de una sesión de una maestra, en la cual ella, en las últimas semanas, nosotros trabajamos en Perú con la estrategia Aprende en Casa. Ellos nos proponen, ¿no? Inician a través de esta estrategia televisiva o a través de la web o la radio, y de acuerdo al medio o recurso que tienen las escuelas son las que empiezan a generar esta experiencia de aprendizaje. En particular, en Ventanilla, en Callao, en Perú, nosotros trabajamos, ya les había dicho, a través del WhatsApp. Entonces, esto es una extracción de una sesión en la cual la maestra inicia con una situación, ¿no? Entonces, la intención de la maestra, no olviden, es desarrollar las competencias, movilizar las capacidades, pero sin embargo, de pronto nos olvidamos siempre de que en todo ese proceso debemos generar el pensamiento de orden superior. Entonces, nosotros vamos a hacer, digamos, una retrospección de esa clase, a ver si la maestra ha logrado o no, con lo que vamos a revisar juntos en esta oportunidad. Entonces, la maestra empieza en la clase proponiendo una situación. ¿Qué dice la situación? Dice, José corta piezas cuadradas de papel para comprobar si son cuadradas, mide los lados y verifica que sean iguales. Después de lo cual se asegura que están bien cortadas. Eso hace José. En cambio, Alessandra dice que para comprobar que las piezas de papel son cuadradas, se deben medir las diagonales. Si estas son iguales, significa que la pieza cuadrada está bien cortada. La pregunta que formula la docente es, ¿estás de acuerdo con sus procedimientos para determinar si las piezas cortadas tienen forma cuadrada? Justifica tu respuesta. De esta manera, a través del WhatsApp, inicia la sesión, la experiencia de aprendizaje, y los chicos empiezan a interactuar. Algo importante que había mencionado al inicio, para que ocurran pensamientos de orden superior, ¿alguien recuerda qué es lo que habíamos olvidado y que debemos tener presente? ¿Alguien me puede decir de qué es lo que tenemos? Para que ocurra esto, hay una condición que el maestro debe tener. Hay como que un previo, ¿no? Un trabajo que debemos estar atentos a que ocurra. Si alguien que está presente a través del chat o el audio nos puede decir cuál es. Mencionamos al inicio. Maestro Aldo, buenas noches. ¿Puedo participar? Ah, sí, adelante. Soy maestra María del Carmen Serna, de la Universidad César Vallejo. Una de las cosas que he escuchado decir es que una de las condiciones es el clima, ¿no? Desarrollar el clima positivo en el aula para que se pueda generar este pensamiento de orden superior, ¿no? Y a través de esto, usted decía, se van formando estos vínculos que necesita el maestro y los estudiantes en esta relación para formar este pensamiento, ¿no? Así es. Esa es la experiencia a la que concluimos nosotros, que es muy importante que recuerden de pronto en este diálogo que estamos teniendo. Es importante tener presente que generar el vínculo, generar, digamos, esta relación entre estudiantes y maestros va a ayudar a garantizar que de pronto se dé en las aulas, en las sesiones, este ansiado pensamiento de orden superior. Entonces, ya que hemos recordado que esto es importante, entonces la maestra empieza el diálogo y cuando pone la situación, inmediatamente sus estudiantes empiezan a participar. Y acá vamos a leer alguna de estas respuestas. No olviden que la situación habla de dos personas, de José, ¿no?, que tiene una propuesta, y Alessandra, que tiene la segunda propuesta planteada. Entonces, empezamos por la derecha y las respuestas que obtenemos es las primeras respuestas que sí están de acuerdo, pero vamos a leer
¿cómo es que están de acuerdo? Dice, sí, porque sus lados y diagonales son iguales y el cuadrado es una figura paralela. Otra estudiante dice, también está de acuerdo porque está siguiendo bien todos los pasos que indica. El cuadrado es un cuadrilátero que tiene todos los lados iguales. Otra estudiante, un poco más, digamos, más corto su respuesta, pero también asegura que sí está de acuerdo porque un cuadrado tiene lados iguales. Se dan cuenta que en estas primeras participaciones ya los estudiantes están, digamos, manifestando el conocimiento de la construcción en base a esta, digamos, a esta situación. Y justamente eso es lo que buscábamos, que el estudiante participe para la construcción de su aprendizaje. Y sigamos leyendo los últimos que aparecen a la derecha. Dicen que no está de acuerdo. Dice no, porque el procedimiento que hicieron para determinar las piezas cortadas tiene forma cuadrada. Su procedimiento es correcto, pero se necesita más datos para saber si en realidad han cortado en cuadrado. Todavía tiene sus dudas, por eso su respuesta es no. Y vemos que también en la parte inferior, Cristina responde, dice, es el de Alessandra, es bien, ya que el diagonal es todo segmento que tiene dos vértices no consecutivos. Y finalmente tenemos una participación en la cual es Piero Villanueva, es de pocas palabras, ¿no? Porque no hace un texto, sino que más bien él gráficamente responde, ¿no? Y coloca ahí y dice, José, los cuatro lados iguales, pero no es un cuadrado. Y dibuja una figura que obviamente no es un cuadrado y es un rombo o un paralelogramo en la cual las características de los lados son iguales. Pues, ¿no? Entonces, y para Alessandra también Piero dice que Alessandra tampoco no es correcto porque las diagonales iguales son iguales, pero él dibuja un rectángulo. Entonces, la maestra con esta primera situación, según el diálogo socrático, ya generó esta participación que decíamos, hay que buscar la discusión en los chicos. Y hemos visto que hay una variedad de respuestas que no necesariamente coinciden todas, ¿no? Y lo que estoy mostrando es lo que realmente aparece en el WhatsApp de la maestra, ¿no? Entonces, la maestra, además de poder haber logrado este vínculo entre sus estudiantes, hay un clima muy, digamos, positivo. Entonces, ha logrado dominar una herramienta en el WhatsApp que es el lápiz. Y ustedes están viendo las respuestas de algunos chicos y su respuesta sobre la misma, digamos, con su texto usando esta herramienta del WhatsApp que es el lápiz, ¿no? Entonces son coloridos, ayuda mucho al tema de conectar con ellos en su lenguaje, en su medio. Es algo importante que resalto de este aprendizaje que hemos tenido de manera remota, ¿no? Entonces, y acá también hay diferentes respuestas que algunos están de acuerdo y algunos no están de acuerdo, ¿no? Entonces, y la clase continúa. Entonces, la maestra, ¿qué hace? Se supone que debe confrontar estas opiniones o estas ideas en sus estudiantes y lo que hace es, pues, seguir encaminando hacia eso, ¿no? Entonces, ya que todos han opinado, hay una segunda situación en la cual la maestra plantea y dice, ¿cuántas y cuáles son las formas de construir un cuadrado a partir de una hoja A4? Entonces, ya sea, ¿no?, papel irregular o de pronto son un papel en blanco de colores, pero ahí está, planteada la siguiente situación para seguir provocando esta participación y esta confrontación de ideas. Por un lado, hemos visto ya esta participación de los chicos y encamina ya a que el mismo estudiante pueda corroborar lo que está diciendo. Ahora dice, muy bien,
si tú estabas de acuerdo con una o con otro, a ver, hazlo, ¿no? Es una manera de decirle al estudiante, a ver, lo que dices, compruébalo. Y acá está, ¿no? Entonces, ustedes ven las imágenes de la respuesta de los chicos que ya han empezado a manipular la hoja. Y hay un primer estudiante que plantea, digamos, la secuencia de lo que está realizando hasta mostrar en el tercer paso justamente el reto planteado, ¿no? Ya con la hoja acaba de mostrar, es un cuadrado y se ve la diagonal, ¿no? La diagonal que ha sido marcada en el doblez que realizó. Y en la segunda imagen tenemos a la derecha también otro estudiante que el doblez que ha hecho, no sé si se nota bien, pero es distinto, ¿no? Ya como que ha hecho doblez paralelos y horizontales, y con el plumón ha resaltado que en la parte central se genera un cuadrado. Ahora, observan ustedes que dentro de las hojas hay un check, ¿no? Que está resaltando. Ese check es justamente lo de la maestra, ¿no? La maestra cómo va como que interactuando con ellos y validando las respuestas que están obteniendo. Y entonces siguen apareciendo, ¿no? De diferentes maneras. Ahí tenemos una tercera forma que coge dos hojas de papel. De la que sigue está doblado en las dos diagonales, ¿no? Y luego en la derecha el de color rojo, ven ustedes el doblez que obtiene para el cuadrado es totalmente distinto, y de esa manera los estudiantes siguen buscando nuevas formas. Ahora, ¿por qué aparecen distintas formas? Porque la docente está provocando con sus, digamos, con sus interrogantes que el estudiante siga buscando esto. Entonces, no se ha quedado con una sola o con dos, sino que ha seguido provocando para que el estudiante pueda lograr, digamos, obtener. Y ahí es donde hablamos sobre de qué manera nosotros nos damos cuenta si estamos logrando un pensamiento de orden superior. Entonces, hay de tres formas: pensamiento crítico, razonamiento o la creatividad. Y con estas dos actividades se va movilizando y ustedes luego conversamos si realmente la maestra ha podido desarrollar un pensamiento de orden superior. Uno de los elementos que establece este diálogo socrático también nos dice de que es importante el cuestionamiento. Por eso es que mencionaba, ¿no?, que la maestra, para interviene, interactúa con sus estudiantes conforme se va desarrollando la actividad. Porque estas interrogantes y respuestas que va provocando justamente van generando que se pueda incorporar el pensamiento del estudiante hacia una reflexión, a que el estudiante siga en una constante indagación para obtener justamente una opinión y una respuesta a la situación planteada. Y algunas de las que hemos podido resaltar, las participaciones de la maestra, dice, bueno, al inicio ya cuando empieza la clase dice, bien, ya leyeron y cuáles son los desempeños que deben desarrollar hoy, porque la sesión tiene que empezar con eso. Y luego la maestra en el proceso va orientando y se respondan. En la foto tienen 5 minutos para responder respecto a lo que hemos visto, ya cómo responden sus estudiantes. Luego sigue participando y dice, muy bien, ahora vamos con la siguiente situación para plantearles lo que hemos corroborado. Y dentro de esas intervenciones dice, envíen fotos de las formas de hacer un cuadrado. Y luego resalta que las formas no deben repetirse. Si un estudiante envía una forma, el otro debe enviar una forma diferente. Entonces, acá la maestra está provocando, está cuestionando y está retando al estudiante en ese proceso de la ejecución de las actividades. Y entonces, bueno, también hace el reconocimiento, ¿no?, a los chicos, lo que están logrando, lo que están mostrando. Dice, muy bien, Lozano, aquí ya hay 4 formas diferentes,
de hacer un cuadrado, pero sin embargo no se queda ahí y sigue, ¿no? Dice, alguien tiene otra forma diferente. Entonces, en todo proceso la maestra ha tenido claro y ha buscado esta participación en la cual el estudiante ha sido retado constantemente. Y finalmente, una de las últimas que hemos rescatado es las dos primeras fotos ya se enviaron. De la tercera en adelante debe verse la secuencia de cómo se forma el cuadrado. Hay fotos que se repiten. Entonces, acá, obviamente, la clase fluye, ¿no? Porque no olviden que este es por WhatsApp y los chicos participan y se van dando. Entonces, de esta manera acabamos de ver si realmente cómo se ha desarrollado, ¿no?, una parte de la sesión de la, digamos, de la maestra respecto a un tema en particular que estamos socializando. Y finalmente, nuestro diálogo socrático, ¿qué nos decía? Que el último elemento es la conclusión. Eso quiere decir que el estudiante debe manifestar, ¿no?, una opinión, pero esta opinión ya debe ser respaldada como consecuencia de esta interacción que la maestra. Y finalmente, hay algunas que hemos rescatado y los estudiantes dicen, por ejemplo, acá Ariana dice, la posibilidad de armar un cuadrado con una hoja A4 son de 6 tipos. Y tenemos otro de Cadillo que nos dice, son varias formas para construir un cuadrado a partir de una hoja A4 o de un papel de forma irregular, ¿no? O sea, en este caso nos han enseñado 3, aparte hay una hoja de A4 que lleva un procedimiento para verificar las figuras son cuadradas, se miden las diagonales, entonces como que en su conclusión trata de argumentar con digamos, con sus palabras lo que se generó en estas dos actividades por parte de la maestra. Entonces, bien, hasta ahí. Hasta ahí vamos a hacer un alto y me gustaría de repente escucharlos a ustedes. Y para eso voy a retroceder a la primera diapositiva, ¿no?, que empezamos. Como el espacio es para poder, digamos, compartir la experiencia de si un maestro logra un pensamiento de orden superior, hemos visto que hay de 3 formas. Y ahora sí podemos recordar un poco los conceptos, ¿no? Los conceptos que conocemos. Nos damos cuenta que hay un pensamiento crítico cuando un estudiante es capaz de argumentar, ¿no? Una opinión, toma una postura en la cual él justifica como consecuencia de haber evaluado de una manera sistemática un problema. Entonces, esto lo dicen varios autores. Dentro de los más conocidos es Fadel y, digamos, Woodford. Woodford también nos habla de la creatividad y nos dice que es la capacidad para elaborar un producto o solucionar un problema de forma original. Y por último tenemos el razonamiento, que nos dice Steinbeck, que es el proceso de derivar nuevas conclusiones a partir de principios o evidencias. Alguien de los que estamos, digamos, participando de este diálogo se anima a dar una opinión. La maestra habrá logrado un pensamiento de orden superior en esta sesión que hemos compartido. ¿Quién se anima a participar? ¿Qué dicen? A ver. ¿Lo habremos visto? ¿Se dio o no se dio? Lo más importante de un diálogo es cuando nosotros de pronto compartimos nuestras ideas, ¿no? A ver. Entiendo que de pronto no todos somos del área de matemática, ¿no? Pero sin embargo puedan haber maestros de primaria que también hacen que ellos desarrollan en sus clases. Bien, gracias Aldo por la presentación. Hasta aquí se entiende la idea, pero lo que nos has presentado es el ideal, ¿cierto? Ese es el ideal que la profesora ha logrado, y parece muy loable. Pero también tengo situaciones cuando me dices que genere el debate. En un aula de 30, pues participan solo 5, 6, 7.
Entonces, seamos realistas con el otro grupo, que felicitamos a la docente que ha hecho este trabajo, me parece genial. Pero ¿qué pasa cuando los demás no contestan? Hay un mutis total, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando a través del WhatsApp y esto es lo ideal y la profesora que menciona usted aquí es genial porque lo ha logrado y hay un buen grupo o determinado número de personas, de estudiantes que lo han logrado. Pero ¿qué pasa si en la etapa del debate hay un silencio total? Entonces ya no lo logré, ya no hay un pensamiento crítico, ya no se desarrolla. ¿Qué acciones debo hacer? Luego me hablas del cuestionamiento, pero en ese momento del cuestionamiento hay estudiantes que dicen el amén a todo lo que uno le da. O sea, vayamos, o sea, los estudiantes no reaccionan como uno quisiera, Aldo. O sea, si le hablamos, si le decimos, le hablamos, lo llamamos, le escribimos, pero mutis total. ¿Qué hacemos en ese espacio? ¿Qué significa? ¿No se logró? ¿No debo hacerlo? ¿Qué se debe generar? O sea, danos pautas a los que estamos aquí, porque esto es lo que sí queremos lograr hacerlo, pero como le digo, la gran mayoría no lo logra. Y no es porque el docente sea malo, no es porque el docente no sepa desarrollarlo. Tenemos muchas teorías, mucho texto, pero cuando vayamos a la práctica, nos sucede estas cosas, ¿no? Entonces, estamos esperando como esos dibujitos que salen por ahí, maestra esperando, pasa mucho tiempo y no hay respuestas del estudiante. Entonces, lo llamas, no tengo megas, y bueno, las excusas de los que todos tenemos, también dificultades, pero dinos exactamente qué hacemos. Plan B, por ejemplo. A ver, ¿qué hacemos? A ver, lo que puedo compartir es lo que funcionó. ¿Ya? Ahora, yo estoy hablando de una muestra de 4 escuelas, estamos hablando de un promedio de 20 docentes, y todos del área de matemática, y que sin excepción, ¿no? Sin excepción, y eso es un logro que a mí me reconforta, porque lo que tú me transmites en realidad de pronto debe ser realidades fuera de la muestra que yo he obtenido, ¿no? ¿Por qué decía que funcionó? Justamente por lo que resalté en algún momento, ¿no? O sea, Anderman, el 2011, nos dice que para lograr un pensamiento de orden superior, debemos generar un clima positivo en el aula. Y entonces el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿no? Con esta interacción que hemos tenido con los 20 docentes, es realmente apostar por esta forma de generar las condiciones. Ahora, déjame decirte que el gran porcentaje de los maestros de estos 20, en su mayoría, aproximadamente el 85% tiene el don, la vocación y la experiencia, porque estamos hablando de maestros que ya tienen años, ¿no? 10 años, 15 años, pero sin embargo, el tema de trabajar tecnológicamente los bloqueó al inicio. Entonces, se asustaron tanto muchos que de pronto no querían trabajar. Y ahí empezamos a buscar soluciones, y una de las soluciones era esto que ahorita compartimos, ¿no? Primero, el tema del soporte emocional para el docente, para sus estudiantes, a pesar de las condiciones que eran, digamos, las prioritarias, pero hablando solamente de la parte que nos convoca en esta tarde, es que también nos encargamos de hablar de estas condiciones. Y me acuerdo mucho que fue invitada Rebeca Nijovis a una ponencia, a un webinar, en la cual ella hablaba de lo que era importante no perder en el docente, de tantos años de éxito que habíamos tenido. Esta química que decíamos en nuestro lenguaje, cuando tú entras a un aula y de pronto dices, me encanta entrar a esa aula porque entro y me alegro yo y se alegran mis estudiantes y disfrutamos todos, ¿no? Pero sin embargo, cuando empezamos a trabajar de esta manera, le tenemos tanto miedo a hablar a una pantalla que de pronto emocionalmente no salía. No salía la emoción, no salía la conexión, no salía el vínculo. Pero cuando el maestro, conforme fueron pasando las semanas, ¿no?
y nos acercamos a los meses, se adecuó al estilo del WhatsApp y de pronto ya había recuperado, digamos, lo que él tenía. Entonces, creo que el éxito está en eso, ¿ya? Ahora, como tú me decías, pero hay muchos que no lo logran. Es cierto, no lo logran porque no han trabajado en esta primera, digamos, conclusión de esta experiencia que estamos haciendo. Entonces, déjame mostrarte, aunque no hay mucho tiempo, pero quiero mostrarte de pronto la evidencia, ¿no? O sea, porque una cosa es que yo te muestre en un PPT y otra cosa es que te muestre la clase realmente de cómo se desarrolla. Y como todavía estoy trabajando con los maestros, tengo acceso a, digamos, a sus aulas de WhatsApp, porque parte del trabajo es compartir esa, digamos, ese espacio. Y a ver, voy a entrar a una de las aulas. A ver, un ratito, ¿cómo hago esto? Acá. Voy a dejar de compartir para entrar. Ya. A ver, me dicen si se ve, por favor. A ver, ¿dónde estoy? ¿No? Todavía no lo vemos. ¿Todavía no se ve? Ya, ¿ahora? Espere un momento. ¿Se Ahora ve el sí. WhatsApp? Sí, sí, sí. Ya, listo. Entonces, mírenme. Sí, ya se La observa. clase que les he mostrado, excelente. La clase que yo estoy mostrando es lo que se ha dado en la semana que acaba de pasar, ¿no? O sea, algo más que yo les comparto es que esta es lo que nosotros decíamos. Como quien dice, es en vivo. Algo que agradezco yo a esta pandemia es que nos ha permitido reflexionar sobre algo real, ¿no? Que los diálogos que yo he tenido con los maestros no han sido mis apreciaciones o sus apreciaciones del maestro. Lo que hacíamos era, como ahora les estoy compartiendo, abríamos una clase y sobre esa clase reflexionábamos. Entonces, acá ustedes pueden ver que la maestra empieza saludando a sus alumnos, obviamente muestra lo que van a trabajar, las competencias, los desempeños, cuáles son sus acuerdos de convivencia, a pesar que es virtual, lo colocan y aparecen los chicos presentándose. Y si te das cuenta, algunos de ellos manifiestan algunos iconos digamos, de este vínculo que hay, ¿no? Como que muestran los ojitos, muestran, a pesar de que de pronto en los acuerdos ellos tienen que respetar este espacio, ¿no? Este espacio es un aula en el que tienen las mismas condiciones que el presencial, ese es el trabajo de la maestra, ¿no? Entonces, hay toda una primera parte de saludos, ¿no? Hasta que la maestra empieza la clase. Y acá empieza la orientación. Obviamente el trabajo es a través del Aprende en Casa, es para trabajar en 2 días y da las orientaciones y de pronto acá está la primera situación. Ahora, te comento que esta primera situación lo han tenido varios, pero la manera como has logrado desarrollarlo es propio de cada docente en la experiencia. Y empiezan los chicos a participar, ¿no? Y acá están lo que he sacado algunos de las, digamos, respuestas de los chicos. Y esa es una interacción. Fluye rápido. Ahorita estamos a las 10:21. Los chicos 10:22 siguen participando, o sea, 10 cada segundo, 10:26. O sea, acá no hay que le dejan a la maestra minutos sin responder, ¿no? Entonces, ¿por qué es su aula? Realmente acá hay un vínculo. Los chicos disfrutan este espacio con la maestra. Y acá están las imágenes que habíamos mencionado, ¿eh? Los chicos van presentando en tiempo real. Ya estamos en 10:36 y los chicos siguen participando, ¿eh? Entonces, esto es lo que ha ocurrido en esa clase, en esa interacción de la maestra. Entonces, este diálogo que fluye, entonces analizamos lo que el docente tiene que tener presente. Y como el tema de hoy es el pensamiento de orden superior, las preguntas que debe hacer el docente o la docente deben hacer justamente que esta interacción continúe.
que siga provocando la participación del chico. Acá vienen ya los checks que va colocando la maestra y acá dice la séptima forma. O sea, quiere decir que acá ella ha contado las 7 formas diferentes que han encontrado este grupo de estudiantes. Ahora, la maestra tiene más de un aula, o sea, no todos han logrado a 7. En otras aulas han llegado a 4, a 6. Eso depende mucho del grupo con quien estás trabajando y obviamente el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y cada realidad. Esta es la experiencia y bueno, y continúa, ¿no? O sea, sino que por el tiempo que me has dado, no podemos analizar más. Ahora, tú me dices lo ideal. Yo tengo acá muchos maestros que puedo colocar otro, vamos a ver, ¿no? Espero que nos alcance el tiempo, me avisas, por favor, si me estoy pasando. Voy a colocar otro maestro que colocando matemáticas elijo, a ver, uno al azar, que puede hacer, digamos, a ver, acá está. Entramos a otra aula. Esta aula es del tercero B, es de otra escuela y vamos a retroceder un poco cómo empieza a trabajar la maestra. Ahí está. Vamos retrocediendo y vemos cómo hay una interacción entre el estudiante y la maestra. Ahora, acá, ustedes pueden ver si se ve, por favor. También hay un dominio del WhatsApp, ¿no? O sea, acá dice, se cierra la mensajería, dice la maestra Rita, y se cambió la configuración para permitir que solo los administradores puedan enviar el mensaje. ¿Por qué hace esto la maestra? Porque envía la información que necesita que los estudiantes tengan presente y manda su audio, ¿no? Resaltando el mensaje. Profesor, ¿tiene el audio, el micrófono apagado? A ver si se fija, por favor. Profesor Aldo, ¿tiene el micrófono apagado? Ya, gracias. Listo, ok. Bien, gracias. Entonces, les decía, ¿no? Acá estoy mostrando otra experiencia de la maestra en donde también hay una interacción constante. Y bueno, y en realidad podemos mostrar, esta es la última, me avisas con el tiempo, por favor. Hay otra propuesta, las propuestas de los maestros son totalmente variadas, ¿no? Acá voy a mostrar una maestra que está trabajando también a través todos trabajan con el WhatsApp, pero hay algo que ustedes pueden ver, se repite mucho el tema del audio, porque la maestra da orientaciones a través del audio, y los estudiantes empiezan, acá también hay un uso del lápiz, del WhatsApp, en la cual se da esa interacción, ¿no? Entonces, quiero ir al inicio, ahí está el proceso de cómo se van interactuando. Cada vez que aparece, por ejemplo, acá esta imagen que está el número telefónico, es que la estudiante está participando. A ver, escuchemos un poquito del audio, nada más qué es lo que está pasando en esta clase. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó el audio? No, profesor Aldo, pero no se preocupe, continuamos. No se preocupe. Ok, listo. Entonces, a ver. A partir de los datos mostrados en la infografía, ¿consideras que se ha reducido la violencia contra la mujer del año 2019 al 2020? ¿Se llegó a escuchar esta vez?
Bueno. Sí, profesor. Sí, ahora sí. Excelente. Entonces, de esa manera es que la maestra, igual acá estamos viendo una maestra distinta que provoca con preguntas la participación y intervención de los chicos, ¿no? Entonces, hay una secuencia que nosotros vamos trabajando y voy a mostrar a ver si podemos verlo acá. Hay una metodología de la propuesta del método de Polya. Entonces, si bien es cierto, el maestro no le dice al estudiante, ¿no?, que tiene que trabajar el método de Polya, pero sin embargo, en el desarrollo y en la ejecución se ve esta propuesta. Por eso es que el estudiante, de alguna manera, con estas orientaciones que brinda el docente, se logra, en algunos casos, este ansiado pensamiento de orden superior, ¿no? Entonces, de esa manera, es lo que puedo compartir. Ustedes ven lo que estoy mostrando, es una interacción y también hay manifestaciones respecto a cómo ha logrado ese vínculo entre la maestra y los estudiantes. Se despiden ellos con mucho afecto al término de cada espacio que tienen, que comparten una clase a nivel del uso del WhatsApp, ¿ya? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para poder pasar nuevamente al tema, ¿no?, que hemos estado, y de alguna manera espero haber respondido la pregunta, maestra Amanda, de lo que qué hacer con los demás, ¿no? O sea, en realidad lo que compartimos es lo que nos funcionó a nosotros. Así es. Bueno, siempre es bueno ver la parte positiva, siempre es bueno, pero también es bueno ver los que nos quedamos, los que nos falta. Incluso por ahí, a ver si me escuchas. Sí, ¿no? Hay una pregunta, por ejemplo, dice, ¿no? No todos los estudiantes son participativos, ¿no? ¿Cómo motivar esta acción más ahora que estamos virtualmente? Yo creo que para todos, ¿no? Por eso esa era mi consulta, ¿no? Entonces, lo que sí podemos sacar de esta primera parte, de esta conclusión, es que necesitamos primero entablar una relación amical con los estudiantes, una relación virtual paralela. Pero le comento también que el WhatsApp no es el único medio. Hay otros que utilizan otros medios y en el cual no está presente la interacción minuto a minuto. Entonces, por eso le mencionaba, o sea, no, Claro. esto es válido, claro, o sea, esto es porque usted lo ve en el WhatsApp y ver los tiempos, pero también existen otros medios en los cuales estamos trabajando. Algunos trabajan por redes sociales, otros están trabajando, por ejemplo, el caso mío, yo trabajo con el Padlet, y no necesariamente estoy en todo momento con ellos, sino que el espacio es más grande para que ellos puedan dejar sus evidencias y en el tiempo establecido o en un tiempo promedio yo puedo hacer las revisiones. Y entonces yo no contaría con este proceso, por ejemplo, porque no tengo la interacción y si alguien me va a ver una evidencia, claro, pues no va a contar si hay el debate, si hay discusión, si hay cuestionamiento, o sea, no el proceso, pero sí la cumplen. O sea, a eso me refería, ¿no? Entonces, no todos estamos en el mismo proceso, pero sí lo cumplimos de una u otra manera. Pero también me preocupa la otra parte, ¿no? Los que no se está logrando, los estudiantes que no están logrando asistir a las sesiones, participar activamente, porque aquí estamos hablando de un tiempo de 2, 3 horas más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que solamente colocan los datos necesarios para conectarse y ver una pequeña actividad y se retiran? Pues no, porque no van a estar todo el tiempo, no lo pueden. Entonces, a eso me refería. Yo creo que también la pregunta del profesor Anderson era más o menos relacionado a eso, o sea, ¿qué se hace? Es loable, como le decía, y le voy a dejar continuar los minutos que quedan, no se preocupe por ello, es loable rescatar las cosas positivas de los docentes. Yo creo que el tema de hoy no se hubiera llamado pensamiento crítico, sino todas las cosas bonitas
que nos sale a los docentes, y felicitamos a la docente, obviamente es del equipo, de la docente que ha desarrollado este trabajo, me parece espectacular, grandioso, pero también o sea, Sí. vamos a felicitar a la OGEL entonces completa, porque la muestra que presentas es grande, es relativamente grande. Entonces, el trabajo en sí es del docente. Entonces, como para decirle a los demás que nuestro trabajo es loable, pues, ¿no? Nuestro trabajo es sacrificado. Y ahora de solo mirar el texto entre la interacción entre el docente y los estudiantes, a mí ya me está doliendo los dedos, porque yo sí contesto, pero no tengo la velocidad probablemente de escribir tanto, ¿no? Y son primero A, primero B, primero C, primero D, primero E. O sea, ya usted ya le imagino, ¿no? Redactando tanto texto y cumpliendo todo el proceso, ¿no? Para que Sí. alguien no diga que no nos ganamos los frijoles como debe ser, ¿no? Mira, gracias por la pregunta y realmente el diálogo y la reflexión que debemos tener es a un nivel en donde debe ser lo real, o sea, las dificultades que se tiene y que tuvimos al inicio lo tuvimos todos, en las mismas condiciones. Lo que pasa es a partir de esa, digamos, de esa problemática, ¿qué hacemos? Pues, ¿no? Ahora, lo que yo compartí mucho con este grupo de 20 docentes es, miren, todos somos de matemáticas y por lo tanto todos nosotros tenemos desarrollado la competencia en nuestro actuar. ¿Y qué nos dice nuestra competencia? Mencioné al inicio que las 4 competencias, resolución de problemas. Entonces, por lo tanto, nosotros solucionamos problemas. Y tenemos un problema que solucionar para este año. Y ahí es donde empezamos a recordar a Polya, ¿no? Entonces, Polya que dice, entendamos bien un problema. Si entiendes el problema, entonces vas a poder plantear una solución. Y la solución que tú propongas tiene que ver con una estrategia, tiene que ver con un plan. O sea, en otras palabras, es bueno, a ver qué hacemos. ¿Qué te parece si usamos el WhatsApp? Otro maestro dijo, no, yo quiero hacer el Zoom. Otro maestro dijo, no, yo quiero usar el Meet. Y al inicio, no, yo voy a hablar por teléfono. Lo que te muestro es un resultado de todo un trabajo de, no sé, son 8 meses en la que vamos. Y no fue así al inicio. Al inicio fue como me estás manifestando y me imagino que todavía algunos docentes pueden tener esa realidad. Es porque nosotros trabajamos en equipo, nosotros trabajamos colegiadamente, nosotros analizamos y fuimos conscientes de qué podíamos hacer, qué está a nuestro alcance. Yo te muestro esta realidad porque ya es todo un proceso que se hubo mejorando, ¿no? Entonces, al inicio sí nos pasó eso, ¿no? O sea, y muchos de mis maestros que a estas alturas estamos cerrando digamos, la intervención y me alegra mucho porque ellos se sienten bien. Yo les pregunto, ¿cómo te sientes después de haber mirado hacia atrás? Y le pongo algunas caritas, ¿no? Identifica las caritas. Entonces hay una carita de satisfacción, de felicidad. Dice, me siento así, ¿no? O sea, porque ahora sí estoy trabajando. Entonces sé que no llego a todos no pueden entrar, pero el grupo que está entrando ha incrementado, o de pronto en algunos ha disminuido, pero sí ves así como las clases que te daban. Entonces, ahora tú me dices, el tema es pensamiento de orden superior. Si no hay interacción, no hay pensamiento de orden superior. Esa es la conclusión. Para que exista un pensamiento de orden superior, debe haber una interacción entre docente y estudiante o entre estudiantes y estudiantes, de tal manera de que este proceso que va generando encamine a que el alumno te da una opinión, te da un argumento en base a lo que él ha concluido. Entonces, esta conclusión hace que él ha interactuado con la actividad que ha propuesto la maestra, cualquiera sea el área. Entonces, si no hay eso, de pronto, lo que tenemos que pensar a nivel de escuela, a nivel de áreas, de ser, bueno, ¿qué debemos hacer para que exista, no? Porque no hay esta solución no es para todas, esta fue propia de Ventanilla, fue propia del grupo de los 20 que empezamos, ¿no?, a trabajar,
Yo acá te comparto, por ejemplo, que hubo una maestra, más de una maestra, que tuve como 2, 3 maestras que no podían empezar. Pasaba una semana, 2 semanas y decían, no me lo decía directamente, pero yo veía que no empezaba, solamente hacía llamadas y seguíamos conversando, ¿no? Yo no lo presionaba, ella tampoco buscaba una forma. Al final empezó a usar el Zoom, que supuestamente era de lo que te acercaba más a lo presencial, y fue un caos el Zoom, ¿no? Porque eso era más complicado en tema de redes, en tema de conexión para los chicos, para el maestro también se caía la señal. No funcionó con todos, pero sí funcionó con los grados más altos, que son cuarto y quinto. Tengo todavía la experiencia de algunos maestros que trabajan con Zoom y trabajan con el Meet, y les va muy bien, o sea, y tampoco a ellos los presioné para que trabajaran todos por WhatsApp. Entonces, lo que sí íbamos dialogando es esto que estamos compartiendo ahora, ¿no? Y también, por ejemplo, acá están los pasos de Apolia, ¿no? Que hemos compartido. Y luego también, hablar de un pensamiento crítico, hay diferentes autores. Hilda Patiño también nos habla de cómo lograr un pensamiento crítico. Y ella nos dice que de pronto hay 3 momentos, ¿no? Hay un análisis que tiene que hacer el estudiante, luego de ese análisis pasa a un segundo momento donde él evalúa y finalmente hace una inferencia, o sea, da su postura, su posición, su argumento. Pero, digamos, lo que inicia es el análisis, y para hacer un análisis tiene que interpretar hechos, tiene que haber una teoría, él tiene que tener una evidencia de lo que está haciendo, hay un contexto propio en el cual el estudiante está interactuando, hay criterios que él tiene que usar, hay una metodología. Si nosotros, según Hilda Patiño, hacemos la práctica de la maestra, la experiencia que les he mostrado, cumple también con este proceso. Porque con la primera acción que ella propone para retar, hace que el estudiante interprete los hechos. Fíjense que los chicos han dado una opinión, luego han experimentado y finalmente han llegado a una conclusión. Entonces, no es la única la que manifiesta de pronto cómo lograr un pensamiento crítico. A manera de resumen, yo creo que, por ejemplo, para los que nos están escuchando, ¿no? Y lo que estamos compartiendo es, el maestro, para que llegue a desarrollar un pensamiento de orden superior, por lo menos en el área de matemática, si tú trabajas tu competencia y tienes claridad en tu competencia, vas a movilizar tus 4 capacidades. Y si tú movilizas estas capacidades, ya están insertadas, digamos, de la manera de cómo estás llegando a un pensamiento de orden superior. Lo que tienes que tener presente es que en cuál de ellos quieres orientar al estudiante. Al pensamiento crítico, al razonamiento o al de la creatividad. Bueno, como decía Amanda, ¿no? O sea, hoy hemos visto una clase ideal, porque de pronto si analizamos se ha logrado las 3 cosas, ¿no? Porque el chico ha podido desarrollar la creatividad porque ha visto diferentes soluciones en la construcción de un cuadrado. Ha podido desarrollar de pronto un pensamiento crítico porque en algún momento, no todos, pero en un momento el estudiante da una opinión, ¿no? Yo creo que esto es así y la fundamenta y lo argumenta. Entonces ahí se ve un pensamiento crítico y algunos han podido desarrollar el razonamiento. Ahora, el razonamiento considerado como un pensamiento de orden superior tiene que ver, hay de 2 tipos, ¿no? El deductivo y el inductivo. Y en este caso, cuando tú lo induces al estudiante a que él concluya, ¿no? Entonces, la maestra con las actividades, con las preguntas y con la construcción ha inducido a este estudiante a que concluya. Entonces, por eso yo puedo decir que en esta clase se ha dado los 3. Ahora, ha coincidido, Amanda, en realidad no vayan a pensar que he escogido, digamos, la clase que tenga estas 3, sino que he compartido lo que nosotros en la intervención tenemos los guías. Tú sabes que en este trabajo del acompañamiento, los que no conocen y están escuchando,
es una estrategia de fortalecimiento al desempeño docente. Entonces, una de las estrategias o de la intervención es que tenemos un diálogo permanente con el maestro. A la semana tenemos una hora asignada con cada uno de ellos y era un diálogo que fluía. Pero sin embargo, al término del mes teníamos y nos reuníamos todos para poder socializar lo que hemos compartido durante el mes. Al inicio nuestros guías eran a nivel de instituciones y los últimos guías han sido a nivel de las 4 instituciones, porque ya se pudo compartir la experiencia y cada uno pudo dar los logros o los aportes en base a lo que se mostraban. Entonces, y esto ha sido obviamente de una de las maestras que participó en el último guía y por eso es que tomé la decisión de compartirlo también en este espacio, ¿no? Entonces, la verdad que son excelentes maestros que me ha tocado dialogar y compartir con ellos, reflexionar. Es un aprendizaje mutuo y soy un convencido de que debemos tener estos espacios de construcción, ¿no? Que nos ayudan a fortalecernos en todo proceso. Miren, no sé, creo que ya me pasé del tiempo. Acá también les muestro lo que tenemos a Richard, a Paul Richard, que nos habla también de cómo generar un proceso, que también si lo analizamos, es posible, ¿no? En base a la misma experiencia. Y tenemos preguntas socráticas que ya lo hemos analizado, ¿no? Entonces, Amanda, no sé, creo que si me he pasado el tiempo ha sido... No te preocupes, Aldo, al contrario, nosotras agradecidas siempre, siempre, como les digo, son espacios de reflexión, espacios para conocer y aprender, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú has propuesto, obviamente cada uno tiene sus propias teorías y lo propuesto también es válido, bueno, es lo propuesto por el ministerio, pero creo que todos podemos ver otros aspectos u otros espacios en los que podemos ir mejorando, ¿no? Entonces, se felicita entonces a tu grupo de docentes que lo han logrado, porque en realidad, como le digo, sé que es un trabajo arduo, pero yo rescataba solo la primera parte, ¿no? Donde decías que para que exista esta interacción, la parte emocional es importante. Entonces, digamos que como es la raíz de, pero como le digo, han pasado los meses y la situación es latente, la situación se mantiene. Y yo sé que estás mostrándonos las maravillas y es bueno felicitar a las personas que lo logran, a los docentes que lo logran, porque es una tarea loable, es una tarea muy complicada y siempre es bueno reconocerlas. Yo de mi parte conozco a las docentes que has puesto allí en el WhatsApp, si las conozco, porque también vivo en ese espacio, entonces lo sé. Pero como te digo, no podemos dejar de lado a aquellos que no lo logran. Es como un aula, este es tu aula y tú tienes 20 docentes y los 20 probablemente lo hayan logrado, pero siempre hay un grupo que todavía se nos queda. Es lo mismo en un salón. De mis 30 estudiantes, 20 participan y 10 se me están quedando. Entonces, la pregunta, reitero, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Entonces, no participa. Es lo mismo que sucede en este instante. Por ejemplo, los que estamos aquí en la sala Zoom, ¿no? El mismo docente hace lo mismo. Apaga el micrófono, apaga la cámara, porque como con cierto temor probablemente al inicio hace eso, ¿no? O sea, ¿dónde está la interacción? ¿Dónde, cómo, cuándo, a qué hora? Entonces, yo entiendo y como te digo, te felicito porque nosotros queríamos identificar esto, lo que tú decías, ese pensamiento crítico. Nos has mostrado los ejemplos de uno o dos o tres docentes que lo han logrado y reitero mi admiración por ellos, pero la pregunta sigue latente. ¿Qué hacemos con aquellos que todavía nos quedan? O damos una pista como para decir, mira, se puede hacer plan B, plan C o algo como para decir, de repente por ahí voy a mejorar en algo, ¿no? A modo digamos, de sugerencia y también de solución, ¿no? Porque te decía, bueno, como matemáticos, los que somos del área, pensamos bajo esta estructura, ¿no? Siempre identificamos bien cuál es la causa del problema, o tratamos, ¿no? Y nos tomamos el tiempo para que a partir de ahí
salgan las soluciones. Entonces, una de las sugerencias que yo puedo dar es esa, ¿no? O sea, hay que identificar bien cuál es la problemática propia de cada espacio, de cada aula, de cada espacio. de cada escuela, ¿no? Entonces, si tú identificas bien cuál es la problemática, entonces a partir de ahí van a salir soluciones viables, ¿ya? Entonces, de esta manera lo logramos. Yo, con toda seguridad, lo lograron los 20 maestros. Yo lo único que hice fue dialogar con ellos. O sea, yo le decía, hoy me ha tocado hacer un trabajo en equipo contigo, ¿no? Entonces, conversemos sobre lo que hay y vamos dando ideas. Y fue saliendo. Ahora, una última, digamos, estrategia que yo comparto, salió de un colegio en particular, ¿no? Entonces, ahí hay 2 maestros nombrados y 2 maestras que son contratadas. Entonces, eso fue hace unas 3 semanas más o menos, donde, ¿qué pasó en esta escuela, ¿no? Entonces, como la directora presionaba para ver cuál es el plan para el próximo año, ¿no? O sea, y elevar, o digamos, recuperar de pronto lo que pasó en este año, dices, a nivel de matemáticas tenían un plan, y lo han hecho, me imagino, en todas las escuelas. ¿Qué hicieron ahí? El coordinador dijo, bueno, tenemos que mejorar todos. Entonces, dentro de las experiencias que se compartieron, uno de ellos dijo, bueno, ¿qué les parece si la maestra dice, yo quisiera ver tu aula? O sea, así como yo tengo de los 20, entonces, pero sin embargo, entre ellos no se compartían. Y en esta escuela dijo, ¿verdad, no? Yo te puedo compartir mi aula para que veas cómo estoy trabajando. Y en la hora colegiada podamos ver qué podemos mejorar. Y empezaron a compartirse las aulas. Entonces, en esa escuela en particular, los maestros están viendo cómo están trabajando entre ellos. Y en su hora colegiada, que es una hora a la semana, de matemática, ahí empieza el diálogo de la construcción, o sea, de lo real. Por eso te decía, ¿esto ocurre en las escuelas en todas? No. Esto ocurre en algunas escuelas que identifican un problema y buscan, de acuerdo a su necesidad, una solución viable. Entonces, así como este ejemplo, creo que deberíamos hacer las demás escuelas. O sea, si vamos a trabajar individualmente, no vamos a encontrar una solución favorable para nuestros estudiantes. Creo que el país ha vivido de muchas situaciones en donde nos han ayudado a nosotros a fortalecer el tema de hacer de una manera que en conjunto podamos buscar soluciones reales. Entonces, eso es lo que yo podría recomendar, es lo que podría sugerir, y seguramente vamos a encontrar y vamos a estar compartiendo luego alegrías como la que tenemos nosotros en estos 20 maestros, ¿no? La verdad que yo agradezco mucho en el tema de cómo logramos un resultado. Entonces, hablar de un pensamiento de orden superior es, digamos, generar condiciones, es interactuar con los estudiantes de la manera que se pueda realizar en las distintas formas, ¿no? Entonces, busquemos, ¿no? Y sé que van a encontrar la manera de realizar. Entonces, he querido compartir esto y en realidad agradezco Amanda por la oportunidad, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta más, gustoso de poder responder. No, al contrario, como decía yo, este es un equipo en el que siempre nos reunimos, no es una GIA, pero es un grupo en el cual nosotros hacemos esto, compartimos aprendizajes, discutimos, nos llevamos cosas buenas, y esto que está aquí, como está grabado, es probable que alguien lo vea en algún momento y diga, pues yo voy a hacer así y la voy a superar a la profesora, porque eso es lo ideal, pues, ¿no? Entonces vamos a tratar de seguir los ejemplos buenos, y como te digo, siempre estamos buscando espacios de reflexión, espacios de aprendizaje, siempre permanente,
y que así como usted es monitor, ¿no es cierto? Detrás de cada uno de nosotros también tenemos un monitor, una persona que nos está guiando, una persona que nos está viendo nuestro trabajo y nosotros también, porque mire, detrás del estudiante está el padre de familia. Detrás de ese niño hay una familia entera, ¿no? Entonces no estamos hablando solo con el estudiante, estamos hablando con toda la familia porque está involucrada en el proceso. Entonces, Aldo, de verdad, ha sido una tarde o una noche ya muy agradable y loable también por los maestros que siguen desarrollando, ¿no? A pesar de tantas dificultades, siguen desarrollando y apostando por lo nuestro, apostando por una educación de mejora continua y quien como tú que tienes la experiencia de poder recoger tantas evidencias y eso ayuda, ¿no? Para aquellos que todavía estamos en el proceso, me voy a involucrar en ello, como te digo, en el proceso de que no se logra esa amicalidad o de repente esa respuesta inmediata que queremos y de pronto lo dejamos de lado y vamos con el otro que nos corresponde y lo dejo ahí y probablemente sea la raíz de nuestros problemas, ¿no? Entonces, es bueno contextualizarla, es bueno reconocer que nos equivocamos, es bueno también retomar la situación, porque ahora como hay la oportunidad de que el estudiante vuelva a retomar sus clases y hacer una reprogramación de todo lo que hemos perdido, pues ahí algo haremos. Yo pienso que cada uno de los que estamos aquí presentes estamos tratando de ver cómo lograr eso, ¿no? Cómo mejorarlas. No es sencillo, tú estás hablando del nivel secundario, yo te estoy hablando del nivel de básica alternativa, que está un poquito olvidada. Estamos hablando del nivel primario, que también la situación está bien complicada. Entonces, son muchas variables, ¿no? Y que intervienen en este proceso. Te agradecemos, Aldo, por compartir con nosotros este espacio, tu tiempo también, y bueno, darte la bienvenida cuando quieras y seguro que estaremos con ustedes aquí en 15 días más conversando sobre otro tema interesante, siempre reflexionando y aprendiendo, estimados maestros. Muy agradecida, Aldo, contigo y nos vemos en 15 días más, colegas. Ok, gracias a todos y gracias por la oportunidad siempre brindada de poder seguir compartiendo lo que nos gusta hacer, ¿no? O sea, y eso Así es. creo que nos llena de satisfacción. Gracias, Amanda, gracias a tu institución. A usted, por la profesor, a usted, profesor. A usted, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.